Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Señores, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa 34 de este curso para padres y catequistas de primera comunión. Mónica, bienvenida, gracias por tu presencia en el programa. Gracias a vos, Padre Juan María. Bueno, y continuamos con las parábolas del Señor. Vamos a hablar ahora de la parábola del siervo perdonado, o también llamado, de una manera así, adaptándolo a la realidad actual, o comparancia de ordenanza implacable. Y dice así: había una vez un gobernador de una provincia, hombre de buen corazón, pero muy estricto. Tenía muchas ordenanzas en la gobernación. Uno de ellos le debía cualquier cantidad de dinero, como si dijéramos 1.000.000 de pesos de la época en que 1.000.000 de pesos era 1.000.000 de pesos. Como no podía pagar, lo iban a meter preso, conforme a las leyes de esa provincia. Se presentó al gobernador, se le arrodilló frente al escritorio y le rogó que tuviera piedad de él. El gobernador se compadeció y le perdonó la deuda. Al salir del despacho, el ordenanza perdonado se cruzó con un compañero suyo que les debía menos de 500 pesos moneda nacional y le exigió que se los pagara de inmediato. Le suplicó el otro que lo esperara, diciendo que las cosas le iban mal, pero que se habrían de enderezar y que, aunque fuera en varias cuotas, saldaría su deuda. No hubo caso. El primer ordenanza lo agarró del pescuezo gritándole que tenía que abonarle todo en el acto. Al ver esto, alguno corrió a contarle al gobernador lo que sucedía, y éste mandó que al ordenanza implacable lo encerraran en un calabozo a pan y agua hasta que pagara el último centavo de la deuda que le habían perdonado. El gobernador representa a Dios y somos nosotros los que muchas veces actuamos como el ordenanza implacable, ya que debiéndole a Dios todo lo que tenemos, no nos compadecemos de los demás. Muy bien. Y ahora la parábola del fariseo y el publicano, o también la llamamos comparancia del católico profesional y el cobrador del fondo monetario. Mónica. Un católico profesional, que no es lo mismo que un profesional católico, entró a la iglesia y se puso a rezar así: gracias, Dios mío, por ser tan buena persona como soy. Pongo un billete grande en la colecta de los domingos, no falseo mi declaración de réditos, sé todos los cantos que cantan el domingo en la iglesia y no como carne los viernes. Gracias, Dios mío, por ser así y por no parecerme a ese desgraciado que está rezando allá atrás en un rincón de la iglesia. El desgraciado que estaba allá atrás era un calavera que para peor trabajaba como cobrador para el fondo monetario y rezaba así: perdón, Señor, por mis pecados, tené compasión de mí, que soy un pecador. Y la conclusión: Dios oyó al cobrador del fondo monetario y no le llevó el apunte al católico profesional que por lo visto creía que se bastaba solo y no precisaba ayuda de nadie. Muy bien, después de estas dos parábolas que conocerán, ¿no?, y que nos invitan a ser humildes y a ser sencillos y a dirigirnos a Dios tal como somos, vamos a continuar con las verdades del compendio y hoy nos toca ver el sacramento del orden en primer lugar y luego vamos a hablar del sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, respecto, Mónica, del sacramento del orden, ¿qué dice el compendio?
es aquel mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Muy bien. Con la consagración, ordenación, se entra a formar parte del cuerpo eclesial. Que seguramente ustedes recuerdan, Jesús en la última cena, después de consagrar el pan y el vino, dice: haced esto en memoria mía, ¿no? Entonces convierte allí a los apóstoles en sacerdotes, los primeros obispos, que tienen esta misión fundamental de celebrar la misa, de ser sacerdotes, de ser mediadores entre Dios y los hombres. Entonces el sacerdocio es un don singular, que por lo tanto permite a quien es consagrado, le da esa potestad de servicio al pueblo de Dios que hace en nombre de Cristo y también con la autoridad de Cristo. Hay algunas prefiguraciones en el Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo, quien con su sacrificio en la cruz es el único y el primer mediador entre Dios y los hombres, el único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y que todo sacerdocio tiene su origen en Cristo. Solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Mónica, el sacerdocio o el sacramento del orden tiene 3 grados. ¿Cuáles son? El primero es el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Muy bien, respecto de la ordenación episcopal. La ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del orden, hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles, lo constituye miembro del colegio episcopal, compartiendo con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias. Muy bien. Y también le confiere el oficio de enseñar, santificar y gobernar. Bueno, el obispo, a quien habitualmente se le confía una iglesia particular, una diócesis, por ejemplo, es el principio visible y el fundamento de unidad en la iglesia, en la cual desempeña como vicario de Cristo el oficio pastoral, ayudado por sus presbíteros y también por sus diáconos. La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, que al igual que el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación, nos configuran con Cristo. Ese carácter indeleble es para siempre, también después que uno haya alcanzado el premio, la gloria o la condenación, pero uno siempre va a ser bautizado, uno siempre va a ser confirmado, uno siempre va a ser sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre. Muy bien, Mónica, el sacerdote como cooperador del obispo es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y ser pastor de los fieles. Muy bien, ¿y con los demás presbíteros? Que forman el presbiterio, que en comunión con el obispo y en dependencia de él tienen la responsabilidad de la iglesia particular. Esa iglesia particular, que ya les digo, habitualmente es una diócesis, cuya cabeza es el obispo, y los presbíteros, junto con su obispo, están particularmente llamados a llevar el Evangelio a los fieles y a todos los que viven en aquel territorio. Muy bien. Respecto, Mónica, del diácono. El diácono es ordenado para el servicio de la iglesia y lo cumple bajo la autoridad de su obispo en el ministerio de la palabra, el culto divino, la guía pastoral y la caridad. Porque el diácono no celebra la Santa Misa, como tampoco el diácono escucha confesiones, ¿no? Para celebrar la misa o para confesar, lo pueden hacer los presbíteros o los obispos. Pero en cambio el diácono está llamado especialmente a predicar la palabra del Señor, cosa que hace en la homilía. Está llamado especialmente a distribuir el Santo Sacramento de la Eucaristía en la misa o para llevarlo a los enfermos a modo de viático. En ese sentido, el diácono presta un servicio importantísimo a la diócesis con estos que son sus ministerios. El ministerio de la palabra, el ministerio de la distribución de la Eucaristía, es también ministro
ordinario para celebrar el bautismo, suele también ser testigo cualificado para la celebración del matrimonio, que en ese caso los contrayentes son los sacerdotes, son los ministros, ¿no? El novio y la novia, los futuros cónyuges, ellos son los ministros, el sacerdote o el diácono es un testigo cualificado. Muy bien, Mónica, cada uno de estos 3 grados... El sacramento del orden se confiere mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del ordenado por parte del obispo, quien pronuncia la solemne oración consagratoria. Así es. Con ella el obispo pide a Dios, para el ordenado, una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones en orden al ejercicio de su ministerio. ¿Qué es lo que corresponde, Mónica, a los obispos válidamente ordenados respecto del sacramento del orden, ¿no? Corresponde a los obispos válidamente ordenados, en cuanto sucesores de los apóstoles, conferir los 3 grados del sacramento del orden. Solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. Muy bien. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión, ¿no? O sea, de hecho se ha manifestado ya muchas veces hablando de la imposibilidad, por ejemplo, de la ordenación de mujeres, siempre serán varones, ¿eh? Además, la recepción del sacramento del orden no puede convertirse nunca en una exigencia por parte de aquel que se ha ido preparando, ¿eh? Uno va a la universidad, por ejemplo, aprueba las materias y hace todos los trabajos y tiene derecho a un título. Con el sacerdocio no es así, uno puede haberse preparado, pero se necesita el llamamiento del obispo. O sea, es el obispo, que suele serlo a través de los directores espirituales del seminario, es el que llama al sacerdocio. Por eso decimos que no existe una obligación por parte del obispo de consagrar a aquellos que han hecho el seminario, o no existe un derecho por parte del seminarista a ordenarse, ¿no? Bueno, para el episcopado se exige siempre el celibato, y también en la Iglesia latina son ordinariamente elegidos hombres creyentes que viven como célibes y tienen voluntad de guardar este celibato por el reino de los cielos. Mónica, ¿y en las iglesias orientales? En las iglesias orientales no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación. Al diaconado permanente pueden acceder también hombres casados. Exactamente, o sea que puede ser en la iglesia oriental que un hombre casado se ordene sacerdote, ¿no? Extraordinariamente, pero no un sacerdote casarse a posteriori. De hecho, si ese hombre casado que se ordenó sacerdote en viuda, adquiere ahora la obligación del celibato, o sea que no podría volver a casarse. Y en la iglesia oriental también los obispos son siempre célibes. Muy bien, como sabemos, en el sacramento del orden otorga una infusión especial del Espíritu Santo al candidato que lo configura con Cristo y le da esa triple función al presbítero de ser sacerdote, profeta y rey, tal como recibiéndolo como lo es Jesucristo, ¿no? Bien, también hemos dicho que la ordenación confiere un carácter. ¿Puedes repetirlo, Mónica? La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble, por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. En el ejercicio del ministerio sagrado, los sacerdotes actúan en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. Por tanto, el sacerdocio ministerial se diferencia esencialmente y no solo en grado del sacerdocio común de los fieles. Muy bien, que el sacerdote en ese momento es Cristo, de un modo particular se realiza en la celebración de la misa. El sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, es Cristo el que dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. O cuando perdona, yo te absolvo de tus pecados, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, es Cristo el que perdona. El sacerdote en ese momento está prestándole, por decirlo de alguna manera, a Cristo su voz, sus gestos. Muy bien, vamos a hablar ahora del sacramento de la unción de los enfermos. Y este sacramento que tiene
la iglesia para aquellos enfermos que por una cuestión de edad o de salud ya están terminando su estadía en la tierra. La Sagrada Escritura, el capítulo 5 de la Carta de Santiago, nos dice: Mónica, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Muy bien, aquí tenemos una muestra, una manifestación, como ya los primeros cristianos recibían este sacramento. Lo puede recibir cualquier fiel que comience a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez, cualquier bautizado. Se recibe más de una vez, no imprime carácter el sacramento de la unción, puede recibir más de una vez en el caso de que se agrave esa enfermedad o se cure y vuelva a enfermarse, ¿no? La celebración de ese sacramento debe ir presidida, si es posible, por la confesión individual del enfermo. Por eso es muy importante no esperar hasta último momento para llevar al sacerdote al enfermo. Llevarlo cuando el enfermo está consciente, puede charlar despacio con el sacerdote, puede confesarse también. Además, este sacramento, ya decíamos, no solo se otorga o se da cuando uno está a punto de morir, sino cuando uno ya es mayor, cuando supera así los 70 años, se puede recibir, y se puede ir recibiendo más de una vez. Mónica, ¿la celebración en qué consiste? Consiste esencialmente en la unción con óleo, bendecido si es posible por el obispo, sobre la frente y las manos del enfermo. Así es. Muy bien. En el rito romano también se pueden ungir otras partes del cuerpo, ¿no? Aquí tenemos dos fotografías, el sacerdote rezando ante aquella mujer que está enferma y que tiene a la Santísima Virgen, una foto al lado. El sacramento de la unción da una gran paz en el alma. Por eso estar muy atentos para llevar el sacerdote a los familiares, los cercanos, los conocidos, para que esos puedan confesarse, puedan recibir este sacramento y tener también esa unión especialísima con el Señor. Este sacramento a veces puede también llevar a una mejoría de la salud, si es que Dios lo quiere. Por eso Mónica dice, los efectos son... Confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesar. Exactamente. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. Muy bien. ¿Y qué es el viático? El viático es la Eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna. Recibida en el momento del tránsito de este mundo al Padre, la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo muerto y resucitado es semilla de vida eterna y poder de resurrección. Muy bien, entonces la Eucaristía, volvemos a repetir, es la Eucaristía, el viático es la Eucaristía cuando lo reciben aquellos que están gravemente enfermos. Muy bien, y en pocas palabras, Mónica, ¿cuáles son los consejos de hoy para padres y catequistas? Un mensajito, Padre Juan María, que tenemos que tener siempre a mano los catequistas, porque como dice la plaquita esta, de niños jugábamos a Caro Cruz y de grande vivimos a Caro Cruz. A veces la vida nos muestra más seguido las caras, otras veces tenemos más cruces, pero en todas las situaciones siempre sepamos acercar, ¿no? El amor de Dios. En cualquiera de esas situaciones está presente la providencia divina. Eso tengámoslo muy presentes los catequistas. El padre Alfonso Milagro, en su librito Los 5 minutos de Dios, escribió esta frase que me gustaría compartirla con ustedes. Dice, la mano derecha y la mano izquierda de Dios son ambas manos de Dios, y Él te ama cuando te toca con la mano derecha como cuando te muestra la mano izquierda. Ese es el mensaje. Nada más mantengámonos siempre asidos de su mano y no dejemos de alimentar la fe. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Y continuando con la instrucción del misal romano, vamos a hablar un poquito del presbiterio. La otra vez hablábamos de la iglesia en general, y decíamos cómo
a la hora de construir una iglesia era importante hacerlo de un modo que realmente sirva para la celebración de la misa y que esté ese lugar especialmente destinado a ello y que se manifieste también en lo artístico del templo, ¿no? Que esa manifestación artística muestra el amor también de los hijos por su Padre Dios. Entonces el presbiterio es propiamente el lugar donde se realiza la Santa Misa. Allí encontramos el altar que representa a Cristo, es el lugar donde está el celebrante principal y los concelebrantes, el diácono y aquellos que ayudan en la misa. Aquí en la foto vemos dos lugares donde el presbiterio se ve claramente, ¿no? Como está el altar, las flores, el sagrario, y todo dispuesto. Aquí decíamos que, también la semana pasada, que deberá distinguirse convenientemente la nave de la iglesia, donde están los participantes, que habitualmente están sentados o de pie según el momento de la celebración, y el presbiterio, ¿no? El presbiterio, que es el lugar donde se celebra la misa, el sacrificio, allí donde está el altar. Habitualmente puede estar un poco más elevado. En la foto vemos como también hay un arco que separa lo que es la nave del presbiterio. ¿Y qué nos dice la instrucción, Mónica, sobre el tema del altar y su ornamentación? El altar en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales es además la mesa del Señor, a cuya participación es convocado el pueblo de Dios en la misa, y es el centro de la acción de gracias que culmina en la Eucaristía. Muy bien. Esa celebración de la Eucaristía en el lugar sagrado debe hacerse siempre sobre el altar, y fuera del lugar sagrado puede hacerse también sobre una mesa adecuada, usándose siempre un mantel, el corporal, la cruz, los candeleros. Conviene que en todas las iglesias haya un altar fijo, que es signo claro y permanente de Cristo, piedra viva. Y en los demás lugares dedicados a las celebraciones puede haber un altar móvil, que esté o se saque o se cambie. Mónica, el altar, ¿cómo conviene que sea construido? El altar sea construido separado de la pared, de modo que se pueda caminar en torno a él con facilidad y la celebración se pueda hacer de cara al pueblo, lo cual conviene que en cualquier parte sea posible. El altar ocupe el lugar que en verdad sea el centro hacia el que espontáneamente converja la atención de toda la asamblea de los fieles. Por lo general será fijo y estará dedicado. Muy bien. El altar, tanto el fijo como el movible, será dedicado según el rito descripto en el Pontifical Romano. El altar movible, no obstante, puede ser solamente bendecido. Muy bien. Según la costumbre tradicional de la iglesia, y por lo que significa la mesa del altar fijo, puede ser bueno que sea de piedra natural, pero eso no quita que la conferencia episcopal pueda autorizar el empleo de otros materiales, que sean siempre sólidos, que sean dignos, que estén bien trabajados. El altar movible puede ser construido con cualquier material noble y sólido y apto para el uso litúrgico, según las tradiciones y costumbres de las diversas regiones. También en muchos sitios se tiene la costumbre de poner debajo del altar unas reliquias de algunos santos, aunque no sean mártires, a los que se invoca su especial cuidado o protección. Dice el documento: cuídese sin embargo de que conste con certeza la autenticidad de esas reliquias, ¿no? Mónica, y respecto de la construcción de nuevas iglesias, se ha de erigir un solo altar que sea signo para la asamblea de que hay un solo Cristo y una sola Eucaristía en la iglesia. Muy bien. Pero en las iglesias ya construidas, cuando el altar antiguo está situado de tal modo que torna difícil la participación del pueblo, habitualmente en ese que está el sagrario, se construye otro altar que también será fijo, se lo hará con el arte semejante a la iglesia, porque esos altares son
más nuevos, ¿no? Y para que no distraiga la atención de los fieles del altar nuevo, el altar antiguo no se adornará de ninguna forma especial. Muy bien, y por último, Mónica, por reverencia a la celebración del Memorial del Señor y al banquete en que se ofrece el cuerpo y la sangre del Señor, ha de ponerse sobre el altar al menos un mantel de color blanco, cuya forma, medida y ornato se ajustarán a la estructura del altar. En el ornato del altar, guárdese la moderación. Durante el tiempo de Adviento, adórnese el altar con flores, con la moderación que conviene a la índole de este tiempo y que no anticipe la alegría plena de la Navidad. Muy bien. Y hasta aquí entonces nuestro programa de hoy. Continuamos la semana que viene, Dios mediante, con nuestro programa número 35. Así que me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.